¿Eres New Ones y quieres conocer todo lo que hay que saber sobre Twice? Pues estás en el video correcto. Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Pero antes de comenzar, hay unos avisos importantes. Esta guía viene con datos generales e importantes únicamente. Si quieres conocer un dato más a detalle, déjalo en los comentarios y con gusto lo responderé y podría hacer un video sobre ello. Y por último, que este video es una colaboración con Lisette A+, así que te invito a que veas su canal, link en la descripción y comentario fijado. Ahora sí, comencemos. Muy buenas tardes tengan. El día de hoy les traeremos una guía para conocer a Twice año por año. En 2013, JYP Entertainment anunció que debutaría un grupo de chicas llamado Six Mix, pero el debut se pospuso y ese proyecto se canceló. Posteriormente, en 2015, JYP anunció que por fin debutaría en un grupo de 7 chicas a nombre de Twice, mediante un reality show llamado 16, donde participaron 16 aprendices de JYP para por fin debutar, y fue transmitido por la cadena de televisión Mnet. Por cierto, encuentras 16 en mi canal, checa la descripción de ese video para encontrar los demás capítulos. Al finalizar 16, las elegidas fueron Nayeon, Jonghyun, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun y Chayeon. Sin embargo, se agregaron a otras dos miembros más, a Chewie por elección del público y a Momo, elegida por el mismo JYP por sus habilidades de baile. Sin embargo, esta decisión fue controversial por beneficiarla frente a otras aprendices. El 10 de julio de 2015 crearon su perfil de Instagram subiendo esta foto. Unas semanas después abrieron la web oficial de Twice anunciando que debutarían el 20 de octubre con el álbum The Story Begins, su primer mini álbum, con canción principal Like Ua, la cual fue todo un éxito porque obtuvo 50 millones de vistas en YouTube en menos de 5 meses. Para complementar más el video, les diré los acontecimientos más importantes que pasaron con Twice, positivos o negativos, año por año. En 2015 se dio la controversia de Tsuyu porque al presentarse junto a las miembros de Twice no coreanas en un programa de televisión llamado My Little Television, levantó una bandera taiwanesa para mostrar su nacionalidad, y los espectadores chinos se enojaron por esto y empezaron a atacar a Tsuyu y a Twice, y todos esos ataques acabaron el 15 de enero de 2016 cuando JYP subió un video de Tsuyu disculpándose. Llega 2016 cuando se lanza su segundo mini álbum, Page 2, con la canción Cheer Up, logrando un Perfect All Kill. Fue el MV de un grupo de K-pop que más rápido llegó a los 100 millones de visitas en YouTube y fue nombrada la canción del año. Luego, el 23 de septiembre anunciaron los colores oficiales de Twice, los cuales serían el neón magenta y el albaricoque. Para el 19 de octubre, un día antes de su aniversario número 1, anunciaron su Lightstick, la versión 1 de la Candy Bomb. El 23 de octubre lanzaron su tercer mini álbum, Twice Coaster Lane 1, con la canción principal Titi, actualmente el MV con más vistas de Twice, y el 21 de diciembre sacaron la edición navideña de este álbum. Y bueno, los acontecimientos importantes de Twice en 2016 fueron que el 10 de noviembre Like Ua llegó a las 100 millones de vistas y una semana después llegó a esa cifra Cheer Up. Y el 25 de noviembre ganó el premio de la canción del año en los Melon Music Awards y en los Mnet Asian Music Awards, o MAMA, el 2 de diciembre. Ya en 2017, el 24 de febrero, se abrió la web oficial de Twice en japonés, anunciando su álbum promocional exclusivo para Japón, What is Twice, y comenzó su promoción en las carteleras de Japón. Y dan su primer tour Twiceland de opening. Su primer concierto fue en el Tokyo Metropolitan Gymnasium, al que fueron 15,000 personas entre el 17 y 19 de febrero, en Bangkok el 8 de abril y en Singapur el 29 de abril. Y aprovechando que ya estamos hablando de Japón, su primer álbum japonés de Twice se lanzó el 5 de octubre con su primera canción japonesa, One More Time. El 19 de febrero lanzaron su primer álbum especial, Twice Coaster Lane 2, junto al MV Knock Knock, y el 15 de mayo sacaron su cuarto mini álbum, Signal, junto con el MV del mismo nombre. El 30 de octubre salió su primer álbum completo, Twice Instagram, junto a su canción principal Likey,
donde contaron con la participación de Black Eyed Pilseung, unos productores de Corea muy importantes, y Yerim, ex integrante de Wonder Girls. Además, el MV fue rodado en Canadá y la canción entró a las listas musicales más importantes como los Billboard. Y los acontecimientos importantes de Twice en 2017 fueron su debut en Japón, su primer concierto y tour, su primer álbum de estudio completo, es decir, Twicetagram, y que el MV de Titi rompió su récord de la canción de K-pop en llegar más rápido a las 100 millones de vistas en YouTube. 2018, el 11 de febrero estrenan su segunda canción en japonés, Candy Pop, y el 22 de febrero el MV Brand New Girl, su quinto mini álbum What Is Love, junto al MV de 9 de abril, su tercer single Wake Me Up. El 24 de abril, su single especial en Japón, I Want You Back, aunque es curioso que una canción esté en inglés para un álbum en japonés, pero bueno. Y su segundo álbum especial, Summer Nights, junto al MV Dance the Night Away. Sacaron su primer mini álbum japonés completo, Babysit, el 16 de agosto junto a su respectivo MV. También salió su sexto mini álbum, Yes or Yes, junto a su MV el 5 de noviembre, y su tercer mini álbum especial salió el 12 de diciembre junto al MV The Best Thing I Ever Did. Lo más importante de Twice en 2018 fue que sacaron una película de su gira Twiceland el 7 de diciembre, que sacaron muchos álbumes ese año y que Yes or Yes ocupó el primer lugar en las listas de iTunes de todo el mundo, y el MV se volvió el video musical de un grupo de chicas surcoreano en llegar a las 10 y 20 millones de vistas en YouTube en menos de 24 horas. Llega el 2019 y el 6 de marzo sacaron su segundo álbum promocional japonés, Twice 2, que tiene 10 canciones de Twice pero en japonés. Su séptimo mini álbum Fancy You salió el 22 de abril junto al MV Fancy. El 11 de julio sacaron su cuarto y quinto single japonés, Happy Happy en Breakthrough. Y en mayo empieza su gira Twice Life. Su octavo mini álbum Feel Special salió el 23 de septiembre junto al MV, y el 17 de octubre su segundo álbum en japonés completo con el MV Fake and True. Junio salió su noveno mini álbum More and More junto al MV. Lo más importante de Twice en 2019 fue precisamente su gira mundial Twice Lights, y desafortunadamente ocurrió un suceso que fue que Josh, el acosador de Nayeon, empezó a anunciar su supuesta relación con ella y a decir cosas terribles. Esto el 23 de octubre. Incluso fue a Corea a meterse a las oficinas de JYP para tratar de encontrarla. Y pues lo malo es que actualmente sigue libre, y lo único que ha hecho JYP al parecer es proteger a las chicas y vetar a Josh del país. Pero esperemos que ya termine pronto en la cárcel. Y que también que en agosto Mina se le diagnosticó trastorno de ansiedad y no pudo estar en Twice Likes ni participar en las actividades del grupo, pero sí pudo estar en Feel Special. El 29 de abril se estrenó su documental Twice Science Live en YouTube. Pero no hacemos spoiler, vayan a verlo. El 18 de junio salió su sexto single japonés, Fine Fire. También su tercer álbum recopilatorio, Twice 3, que es un álbum de 12 canciones. El 9 de agosto realizaron su primer concierto online en Beyond Live, porque todos sus conciertos se cancelaron, ya saben por qué. El 21 de agosto salió su tan esperada versión More and More en inglés. Sale su segundo álbum de estudio Eyes Wide Open el 26 de octubre junto al MV I Can't Stop Me. Su séptimo single japonés Better. El 9 de noviembre la canción Cry For Me. El 18 de diciembre.
Y ahora sigamos al 2021. En estos días no ha ocurrido nada relevante más que el anuncio de que harán un concierto en línea pero exclusivo para Japón. Y lo único que sabemos concretamente es que el contrato de Twice termina en 2022. No sabemos si renovarán o no, pero los fans respetaremos su decisión de no renovarlo. Las apoyaremos en sus proyectos individuales. Si quieres ver más contenido sobre Twice, suscríbete a este canal. Yo soy Lisette y esto fue todo lo que tenías que saber sobre Twice.